Vamos a abordar el tema de la recolección y conteo de datos, en primer lugar de datos individuales, y en unos minutos abordaremos el de datos agrupados. Bueno, la recolección y conteo de datos es un proceso mediante el cual vamos obteniendo los datos cuando va pasando la gente o haciéndole preguntas o como sea, y necesitamos organizarlos rápidamente en tablas de acuerdo a cómo los queramos tener. Puede hacerse para datos individuales, como se mostrará inmediatamente ahorita, o para datos agrupados un poquito más adelante en el siguiente ejercicio. Pues bien, se le preguntó a 40 estudiantes que iban pasando rápidamente cuántas horas al día dedicaban para estudiar en este periodo de pandemia, lo cual mostró los siguientes resultados. Hay que elaborar una tabla de frecuencias. Los resultados son estos. Sabemos que fueron 40 estudiantes, entonces de esta tabla hay que extraer cierta información. Si no tuviéramos aquí el número, deberíamos contar 2, 4, 5 por 8 son 40, entonces la cantidad de datos que ponemos aquí son 40. Deberíamos buscar rápidamente cuál es el número más grande. Yo ya lo tengo marcado aquí, pero si no lo tuviera, tendríamos que buscar cuál es el más grande. Y el más grande es 6. También buscamos el número más chico. Ese número es 1. Y también tenemos que checar de qué números sí hay frecuencia y de qué números no. Ya sabemos que del 6 al 1 es el rango de estos valores. Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, 4, 5 y 6. Tenemos de todos. Si no tuviéramos de alguno, pues no lo incluiríamos en la tabla de frecuencias. En ese caso de este ejercicio particular, si tenemos todos, entonces vamos a incluir todos. El más pequeño es 1, pero tenemos todo el recorrido. 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces son 40 datos, tenemos del 1 al 6 y vamos a trabajar en esta tabla. Es la misma de aquí arriba, ya la dividí por colores para que sea más fácil hacerlo y imagina que van pasando los chicos afuera de una plaza y le vamos preguntando cuántas horas dedicas a estudiar. Entonces, por ejemplo, si sale un chico que sería este, que es 1 hora, entonces rápido alguien de nuestros compañeros debería ir en la tabla rayando. Tenemos 1, pasa otro, lo coloca, pasa uno más y lo coloca. Aquí ya pasaron 1, 2 y 3, pasa otro, que sería el 4, y después pasaría otro, sería el 5, y para realizar el conteo, en vez de poner otro palito vertical, lo atravesamos con un horizontal, algo así, y esto representa 5, son 1, 2, 3, 4 y 5, y seguirían pasando más estudiantes con diferentes numeraciones, pero imagina que siguen pasando los del número 1, vamos en este, aquí pondríamos otro, aquí pondríamos otro, por aquí tendríamos que poner otro, aquí pondríamos otro, y finalmente llegamos a este y tendríamos 10, y en vez de colocar otra línea vertical, colocaríamos una horizontal y tendríamos 10. Entonces ya quedamos que cada una de estas cercas, no sé cómo se les llame, les diremos cercas, cada una de estas equivale a 5, entonces tendríamos 10 personas con 1 hora, las ponemos por aquí, y luego continuaríamos con las del número 2. También ya están coloreadas aquí para que sea más fácil contarlas. Velo haciendo tú, yo ya lo voy a poner aquí contabilizado para poder avanzar un poco más. Y pues bien, ya lo tengo, aquí tengo 10, aquí conté 9, 8, 6, 5 y 2. Si gustas contarlos después, ya los tengo por aquí. Esta sería la tabla de conteo y la tabla de frecuencias entonces sería algo como esto. Ya terminado quedaría como algo así. Esta es una tabla de frecuencias y esta ya es terminada eliminando el conteo de aquí del centro. Esto es para datos individuales. Ahora lo vamos a hacer para datos agrupados. Ahora sí pasamos a la recolección y conteo de datos agrupados. Es el mismo proceso. Debe haber al menos 36 datos para que se pueda hacer. Y aquí en este caso tenemos 50 medidas de estaturas de jóvenes de secundaria y hay que hacer una tabla de frecuencias para datos agrupados.
Y los datos son los siguientes, son todos estos que tenemos aquí. El dato más grande sería 1,80, lo tenemos por aquí. Y el dato más pequeño es 1,40 y lo tenemos por aquí. Obviamente yo ya los tenía localizados, pero si no, pues los tendrías que buscar. El más grande es 1,80 y el más pequeño es 1,40. Y la amplitud o el rango ya quedamos que son 50 datos. Ahorita lo obtenemos. Entonces el dato más grande es 1,80 metros y el dato más pequeño es 1,40. Ya los tengo por aquí. La amplitud es la medida de la diferencia del dato más grande menos el más pequeño. Entonces 1,80 menos 1,40 me daría una amplitud de 40 centímetros. Entonces localicé el dato más grande, el dato más pequeño y obtengo la amplitud. Vamos a ver ahora la cantidad de clases o intervalos. Esto se obtiene obteniendo la raíz cuadrada de la cantidad de datos. Entonces procedo, quedamos que son 50 datos. Entonces su raíz cuadrada sería igual a 7.07, lo cual me da igual a 7 intervalos. Vamos a tener 7 intervalos. Ahora vamos a ver el tamaño de la clase o del intervalo. Necesito dividir la amplitud, que son 40 centímetros, entre la cantidad de clases o intervalos, que decidí que fueran 7, y eso me va a dar igual a 5.7, lo cual voy a dejar en 6. En este caso, las clases sí se pueden redondear hacia abajo, como sucedió aquí, porque era menor a 0.5, pero el tamaño de la clase no se puede redondear hacia abajo porque si no me faltarían intervalos para poder meter todos los datos. Entonces, como tengo que hacer 7 clases y cada clase va a estar con un tamaño de 6, voy a iniciar por el dato más chico. Y mira, ya tengo aquí construida la tabla. El dato más chico es 1,40 y el tamaño de la clase 6, entonces tengo de 1,40 a 1,46. La siguiente clase o intervalo es de 1,46 a 1,52 y así sucesivamente. Ahorita vamos a ver cómo se hace la tabla, pero son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos o clases y cada uno de estos tiene 6 unidades de tamaño. Checa cómo abarcan de 1,40 a 1,80 y se pasa un poquito aquí, pero si le hubiéramos puesto 5 aquí, no llegaríamos a 1,80 y por lo tanto no se cubrirían todos los datos. Eso es lo que tienes que checar al tener tu tabla construida en sus intervalos, que den del dato más chico al dato más grande sin problema, de 1,40 a 1,80 y la cantidad de intervalos. Entonces vamos a obtener la frecuencia absoluta. Para obtenerla, debemos saber que en los intervalos el límite inferior, que es el de este lado, este es un intervalo de 1,40 a 1,46, en su límite inferior es abierto, quiere decir que llegará hasta 1,40, pero el superior es cerrado, este no va a llegar hasta 1,46, sino hasta 1,45, este de aquí. Si encontramos un número 1,46 ya irá en este lado. Entonces aquí irá de 1,40 hasta antes de 1,46, si tuviéramos un dato como este, iría aquí arriba, pero el dato 1,46 no va aquí, sino va en el que sigue. De este lado son abiertos, de este lado son cerrados, entonces este número de aquí no llega hasta aquí precisamente. Aquí voy a meter, considerando que los datos son de este tipo, de 1,40 a 1,45, aquí voy a tener de 1,46 a 1,51, y así sucesivamente. Entonces voy a construir. Aquí tengo de 1,40 a 1,46, pero quedamos que el 1,46 no irá aquí. Entonces tengo aquí todos los datos verdes son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Quedaría más o menos así. Hice la tabulación rápida aquí, fueron 9 datos.
Por ejemplo, aquí tengo el 1.46 y no lo conté, no lo debo contar de ninguna manera. Solamente conté de 1.40 a 1.45, chécalos todos y verás que este de 1.46 no fue contado, este será contado aquí abajo y con 1.46 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 también. Entonces los pongo. Aquí puse de 1.46 a 1.51 y aquí arriba de 1.40 a 1.45. Entonces hago el conteo y completo todo esto. Ya tengo todos mis intervalos, entonces ya los tengo tabulados y también tengo de este lado las frecuencias. Por lo tanto, si quieres contar, por ejemplo, aquí de 1.58 a 1.64, tuve estos tres que son 1, 2 y 3. Aquí están los tres de aquí. No conté este 1.64 que está aquí, ni este, porque quedamos que pertenecen al siguiente intervalo. Aquí solamente puse de 1.58 a 1.63 y tuve solamente estos tres. No olvides de 1.40 a 1.45, aquí de 1.46 a 1.51 y así sucesivamente. Entonces ya tengo la frecuencia, la tabulación ya la hice, ya tengo la frecuencia y la paso a la tabla allá arriba para continuar con los cálculos. Ya tengo por aquí la frecuencia absoluta y lo primero que saco es el total, sumo todos estos y me da son 50, si quieres sumarlos eso te va a dar. Y estos 50 coinciden con los 50 que se anunciaban aquí y con los 50 que tenemos aquí. Entonces ahora vamos a sacar la frecuencia acumulada. Pon atención. Para sacar la frecuencia acumulada, tomo este primer número y lo pongo aquí. Ahora a este número le sumo el segundo número, 9 y 9 son 18. Al segundo número le sumo el tercero, 18 y 7 son 25. A 25 le sumo 3 y da 28. A 28 le sumo 8 y me da 36. A 36 le sumo 8 y me da 44. A 44 le sumo 6 y me da 50. Debe coincidir esto con esto. Esta es la frecuencia absoluta y esta es la frecuencia acumulada. Pasé el primer número aquí. Después voy sumando el que sigue. 9 y 9 son 18. Y 7 son 25. Y 3, 28. Y 8 son 36. Y 8 son 44. Y 6 son 50. Ahora voy a obtener la frecuencia relativa. Divido 9 entre 50 y me da 18 centésimos. Como este es 9 también, me va a dar lo mismo. 18 centésimos. Ya no hay ningún otro 9. Ahora divido 7 entre 50 y me da 14 centésimos. 3 entre 50 me da 6 centésimos. 8 entre 50, 16 centésimos. Como este es 8 también, me va a dar lo mismo, 16 centésimas. Y 6 entre 50 me da 12 centésimas. Aquí tengo frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa. Y ahora voy a sacar la frecuencia relativa acumulada. Pongo aquí el primer número. Ahora le sumo este. 18 centésimas más 18 centésimas me da 36. Y 14 centésimas me da 5 décimos. 18 lo pasé aquí. Más 18 son 36. Más 14 son 5 décimos. Más 6 centésimos me da 56 centésimos. Más 16 me da
más estos otros 16 me da 88 centésimas y más 12 me da 1. Si yo sumo todos estos también me da 1. Fíjate cómo coincide la frecuencia absoluta con su acumulado y la frecuencia relativa con su acumulado. Ya tengo terminado esto. Tenía 50 datos, obtuve dato grande, dato más pequeño, su amplitud, la cantidad de clases o intervalos, el tamaño de cada clase. Construí esta tabla vacía. Tabulé y obtuve las frecuencias, regresé y obtuve este tipo de frecuencias absolutas y relativas y sus acumulados. Pues bien, ahora que sabemos hacer esto, vamos a realizar este ejercicio para entrega del fin de semana. Muchas gracias.